El título del mensaje de hoy es Un encuentro. No estamos hablando de la iglesia del encuentro, no. El título del mensaje es ese, Un encuentro. Y vamos a hablar una palabra muy bonita que Dios me había dado hace tiempo, sino que la estaba rumiando. Y cómo predicarla o cómo enseñarla. Porque lo más importante, como me escuchan siempre, es que aprendamos, que tengamos bases, ¿no? Amén. En el examen de hoy pongamos el que le hago siempre. ¿Qué es lo que significa la palabra aleluya? Alabado sea el Señor. ¿Qué más dijeron por allá? Recuerde que siempre les he enseñado que aleluya dice, aled es exaltado. Y Yat es el nombre corto de Dios, o sea, Dios sea qué. Entonces voy a tener que hacerle el examen por lo menos un mes seguido, ¿no? Para ver si lo aprende. Entonces, ¿qué significa la palabra aleluya? Exaltado sea Dios, ¿correcto? Cada que usted le está diciendo aleluya, usted está diciendo que Jehová sea exaltado. Cada que usted dice Cristo, ¿qué significa la palabra Cristo? Enseñanza. La palabra Cristo significa el ungido, el Mesías. Cada que usted lee en la Biblia Cristo, se está refiriendo al Mesías, al Mesías. En la traducción pusieron Cristo, pero la traducción real es el Mesías, el Mesías. Entonces cada que usted lee, cuando Jesús dijo, y en los tiempos postreros vendrán muchos, los traductores pusieron Cristo, no, muchos Mesías, Mesías. Y hoy usted escucha que en el mundo hay muchos ¿qué? Mesías, no Cristo, porque no dicen yo soy Cristo, no, Mesías, yo me las sé todas, yo soy el super ungido, yo soy el que soy mucho. Entonces cada que usted lea en la Biblia la palabra Cristo, tradúzcala si quiere a Mesías. Yo la traduzco siempre a Mesías. Entonces me da una mejor comprensión de la Biblia cuando yo digo Mesías. Entonces, cuando Jesús dijo, y vendrán muchos Cristos, no, ellos tradujeron muchos Cristos, no, y vendrán muchos Mesías, y dirán en tu nombre, echamos fuera demonios. Entonces eso significa la palabra Mesías. Ya terminó la clase. Apréndala porque la próxima semana le puedo hacer la misma pregunta. Abra sus libros en el libro de Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 14. Si tienen Biblia, si no tienen, hágase al pie de un cristiano. Marcos 1, 14, dice así. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? El evangelio del reino de Dios. 15. Y diciendo, ¿qué decía él? El tiempo que no están leyendo para esperarlos. El tiempo se ha cumplido. ¿Qué más? Y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué más? Arrepentíos y creed en el evangelio. ¡Wow! ¡Qué palabra tan bonita! Vamos a volverlo a leer otra vez desde el 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio. ¿El evangelio de qué? Del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Tremendo, ¿no? Cuando usted lee el libro de Marcos, es que es bueno cuando uno lee y uno trata de que Dios le dé revelación o aprender. Y cuando yo estaba escribiendo esto, me ponía a analizarlo y es real. Cuando usted lee el libro de Marcos,
usted nota que el libro habla como de algo urgente. Algo urgente por anunciarle a todo el mundo. Algo urgente por anunciarle a todo el mundo quién era realmente Jesús. El libro de Marcos pone mucho interés en mostrarnos a Jesús como un hombre de acción. ¿Como un hombre de qué? De acción, un hombre que está actuando. Usted lee Marcos, el capítulo 1 de Marcos y lee el capítulo 1 de Mateo y son totalmente diferentes. Entonces Marcos lo muestra a Jesús como un hombre que de acción, un hombre sin tiempo que perder, un hombre que vino a hacer lo que tenía que hacer y no perder tiempo. Cuando usted lee el libro de Marcos, en el libro de Marcos no te hablan de su nacimiento, ni de su genealogía, ni hijo de David. No le hablan nada de eso. Habla de sus acciones. Habla de su urgencia. Mire lo que dice Marcos 1:1. Principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué más? Estoy solo, ¿no está ahí la Biblia o...? Principio del Evangelio de Jesucristo, ¿qué más? Hijo de Dios, tremendo. Y luego que usted lee Hijo de Dios pasa al 2 y habla lo de Isaías, del desierto, del bautizo, y luego del bautizo pasa a la tentación y luego de la tentación el ministerio. Usted lee el libro de Marcos y es así. Marcos no pierde tiempo, vino y fue muy claro, apenas en el versículo 1 dijo, este es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice así, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así comienza Marcos y que luego de ahí pasa a Juan el Bautista y los bautismos y el bautismo de Jesús, la tentación de Jesús y luego comienza su ministerio normal a predicar. Así que, ahí es donde llega el versículo 14, dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Entonces vamos por partes. Dice que Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? ¿El evangelio de qué? Del reino de Dios. Ahora voy a hacerles un examen. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de la palabra evangelio? Ah, muy bien. Aquí hay unas dos veteranas que saben. Aquí, ¿todos ganaron? ¿Todos supieron? ¿Qué significa el evangelio? Buenas nuevas. Mire bien, dice que cuando Jesús empezó a predicar, empezó predicando las buenas nuevas. No era un noticiero en general, no. Jesús dijo que venía a traer buenas noticias, diga conmigo, buenas noticias, buenas nuevas, no cualquier cosa, buenas nuevas, ¿me entiende? Dijo, y empezó a predicar y le dijo, leámosla, diciendo, el evangelio del reino, las buenas nuevas, 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido. O sea que Jesús vino a traer buenas noticias. ¿Cuáles buenas nuevas trajo Jesús? El nuevo pacto, diga conmigo, el nuevo pacto. Él vino a establecer un nuevo pacto. Quiero que usted tenga en cuenta eso. Cuando Jesús vino, mire cómo empezó, vino predicando el evangelio ¿de dónde? Del reino. Vino predicando ¿qué? ¿De dónde? Del reino. Usted aprenda bien lo que estamos explicando hoy. Cuando Jesús vino, empezó predicando el evangelio del reino. No el evangelio de los hombres, no de la idea de nadie, sino el evangelio del reino, del cielo. ¿De dónde somos nosotros? Del reino. Entonces dice que él vino y empezó a predicar el evangelio
de el reino, no fue de otra cosa. Y el nuevo pacto, las buenas nuevas, ¿cuáles eran las buenas nuevas? El nuevo pacto. ¿Y cuál era el nuevo pacto? Yo quiero que ustedes se anotan, lleven bien la nota o métalo bien en su mente. ¿Cuál es el nuevo pacto? Primera de Corintios, vamos un momentico a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 11. Once, 24. 23, leámoslo desde el 23 hasta el 25. Y aquí está hablando Saulo, dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hace esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es ¿qué? No escucho, ¿es qué? Solo una está leyendo. Otra vez, volvamos a leer el 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ojo, es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, que las buenas nuevas es que había un nuevo pacto. Un nuevo pacto que en la sangre de Cristo. Yo le puse aquí que yo lo llamo el pacto de rescate. Porque antes de venir Jesús, nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y sin esperanza. ¿Usted sabe qué hacía la gente, los judíos, antes de venir Jesús, que estaban con pecado? ¿Sabe qué hacían? Tenían que llevar un cordero al sumo sacerdote el día que era el día de la expiación de los pecados del pueblo, y sacrificaban un cordero por los pecados de la persona, o un cordero por los pecados del pueblo. ¿Por qué se sacrificaba un cordero? Porque los corderos, por eso decía macho de un año. Se sacrificaba el cordero porque un cordero no tenía pecado, limpiecito, pero se necesitaba librar a la humanidad. ¿Y quién había en todo este planeta Tierra que estuviera sin pecado? Nadie, porque por la maldición de Adán y Eva todos éramos pecadores. Cuando Jesús vino, por eso Él vino y dijo: ya, nadie me puede matar, le dijo a Herodes, yo doy mi vida. Yo doy mi vida. Y Él vino a dar su vida por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Él vino. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo sí era sin mancha. Él nació en el vientre de María, sí es cierto, pero no tenía sangre de María. El óvulo de María fue fecundado, pero por el Espíritu Santo, o sea, con sangre pura, con sangre de Dios, con sangre santa, con sangre sin mancha. Entonces, cuando Él vino, el nuevo pacto en su sangre es que la sangre de Cristo, cuando murió en la cruz, Él derramó una sangre que pura, limpia y sin pecado. Dijo: estas son las buenas nuevas de salvación. La sangre de Cristo nos hace libres. Dice así donde estábamos, ahí en Marcos, que se volvió a aprender, donde estábamos en Marcos 1.
Dice así, versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Hay que tener en cuenta todo lo que hizo Jesús, se sabe, dijo, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué más? Y el reino de Dios se ha acercado. Entonces viene muy bien, muy claro. Usted tiene que tener en ojo lo que está aprendiendo hoy, porque es muy básico, pero muy importante. Recuerde que cuando Jesús empezó a predicar aquí en la tierra, lo primero que empezó a decir, dijo, arrepentidos y creed ¿en quién? En el Evangelio. ¿En qué? En el Evangelio. ¿En qué? A ver, déjenme sordo. ¿En qué? En el Evangelio, en las buenas nuevas. Arrepentidos y creed en las buenas nuevas. Ese es el Evangelio del reino. Y digo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ah, que el tiempo se había ¿qué? Cumplido. ¿Cuál tiempo se cumplió? Se cumplió el tiempo de la ley. Por la ley sabemos que somos pecadores. Si no fuera por la ley, no nos daríamos cuenta de nuestros errores. Ya el alcalde sacó en estos días aquí en Cali que todo el que se parquee sobre un andén lo multan. Esa es una ley. Así que el que se parquea sobre el andén y viene el tránsito, le multa porque estás parqueado ¿dónde? En el andén. Esa es la ley. Entonces Jesús está diciendo, el tiempo se ha ¿qué? Cumplido. Se ha cumplido. El tiempo de la ley ya se cumplió. Usted conoce la ley y usted sabe qué es pecado, qué es bueno y qué es malo. Pero el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. O sea que ahora llegó el tiempo, diga conmigo, el tiempo de la gracia. ¿El tiempo de qué? De la gracia. No quiere decir, ojo con esto, como enseñan muchos locos por allá, no es que llegó el tiempo de la gracia y puedo pecar porque el tiempo de la gracia, no, eso no es el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia es que ahora por gracia somos salvos, a que puede ser la persona más mala del mundo, si le cree a Jesús y se arrepiente y pide perdón, automáticamente Dios le perdona y tiene entrada a la vida eterna con Cristo. Ese es el tiempo de la gracia. Diga conmigo, ese es el tiempo de la gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? No, regalo no merecido. Sí, eso ya así le he puesto yo. ¿Por qué? Porque Jesús vino a regalarnos la salvación. Hay gente que la recibe y hay otros que no. ¿Usted no ha notado que hay gente que usted le predica y no le interesa? Por eso gracia es regalo no merecido. Fuimos salvos por gracia. No fue por otra cosa. Entonces, el reino, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Pero, diga conmigo, pero había una condición, dijo, arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Cuál es la condición? Para ser salvos tengo que primero ¿qué? Arrepentirme. Por favor, presten atención a lo que leemos. Arrepentirme. Si usted no se arrepiente, si usted no reconoce sus pecados, si usted no reconoce sus errores, no hay nada que hacer. Y Jesús fue muy claro, arrepentidos. Así que delante de Dios tenemos que arrepentirnos y pedir perdón en lo que estemos haciendo mal. Pedir perdón en las cosas que somos injustos. Porque muchas veces somos injustos, a veces sin querer, pero debemos pedir perdón por nuestros errores. Dice, arrepentidos.
Si no nos arrepentimos, si no pedimos perdón, estamos perdidos. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Jesús, ¿cómo insistió en el Evangelio? Crea las buenas nuevas. ¿Cuáles las buenas nuevas? Que no necesita ponerse a llorar, que no se necesita ponerse a lamentarse. Crea que Jesús ya pagó por usted. Jesús ya pagó por cada uno de nosotros. El Rey vino a pagar, a darnos un regalo que no merecíamos. Él ya vino. Digo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué se acercó el reino de los cielos? Sencillo. Porque el Dios que hizo el universo, el Dios que creó el cosmos, el Dios que creó esta tierra, vino personalmente aquí. Se llama Jesús. Vino y anduvo entre nosotros. Increíble. El mismo Dios anduvo aquí. ¿En dónde? Entre nosotros. Y vino para eso, para enseñarnos los requisitos para entrar al reino. ¿Cuántos quieren entrar al reino? Amén. Entonces, Él no vino a hablarnos cosas bonitas, Él vino a darnos reglas, vino a enseñarnos y a decir no es gratis, solo crea en mí. Él vino a enseñarnos los requisitos para entrar al reino. Y el primer requisito que Él dijo fue muy claro, el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, dice Jesús, no pasa nada. Creer en el Evangelio es Jesús. El Evangelio de las buenas nuevas no existía solo hasta cuando vino Jesús. No existía. Hasta que vino Jesús el Mesías. ¿Usted sabe qué significa la palabra, escúcheme bien. La palabra Jesús en hebreo se pronuncia Yeshua o Yahshua. ¿Usted sabe qué significa esa palabra? La palabra el nombre de Jesús en hebreo, Yeshua o Yahshua, como lo quiera nombrar. Yad o Yed, es el nombre corto de Jehová. Jehová, o Ya. Yahshua, salvación. Entonces el nombre de Jesús en hebreo, Yahshua, significa Jehová salva. Wow, ¿no le parece tremendo? Entonces Jesús vino a enseñarnos eso. La gracia no vino sino hasta que Jesús vino. Y el nombre de Jesús en hebreo significa salvación. ¿Qué significa el nombre de Jesús en hebreo? Salvación. Jehová salva. Jehová salva. Tenga en cuenta siempre usted esa palabra, salvación. Jesús estuvo aquí 1 año y unos 4 meses, no es 3 años como nos han enseñado. Siempre que se lea la Biblia hay que tratar de que Dios nos dé revelación. Cuando usted lee la Biblia, va a ver el tiempo. Jesús no estuvo 3 años, no, estuvo 1 año y 4 meses. Después les enseño cómo y por qué. Pero le hago una pregunta. Cuando iban a sacrificar el cordero por los pecados de la nación, ¿el cordero cuántos años tenía que tener? 1 año. Lea la Biblia. Traerás el cordero macho, puro, limpio y sin defecto de un año. Cuando no sepan, analice primero. El cordero que se sacrificaba por los pecados de la nación en cada fiesta de Pascua era ¿de qué? ¿De cuántos años? De 1 año. Entonces Jesús, cuando empezó el ministerio a los 30 años, lo terminó a los 31 y 4 meses, porque el cordero que iba a ser sacrificado tenía que ser ¿de cuánto? De 1 año.
¿Me entiende? El ministerio de Jesús no duró sino 1 año y 4 meses. Después de que Jesús parte de la tierra, se escribieron 4 evangelios. ¿Cuáles son? Alguien que me lo digas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Correcto. Cuando Jesús se fue, nos dejaron 4 evangelios. Yo sé que hay el quinto, que ya los he enseñado, que es Apocalipsis, que se llama Revelaciones. 4 evangelios. Y empezamos con el evangelio de de Mateo. El evangelio de Mateo estaba dirigido a los judíos. Y cuando usted lee el evangelio de Mateo, Mateo presenta a Jesús como el rey. Tremendo, ¿no? ¿Cómo lo presenta? Como el rey del cielo. Mateo le habla a los judíos y muestra a Jesús como el rey del cielo que vino a establecer las reglas del reino aquí en la tierra. Por eso no querían a Jesús. Vino a eso, a establecer las reglas del reino aquí en la tierra. ¿Por qué vino a establecer esas reglas? Porque Él, cuando venga en el milenio y que vamos a reinar 1000 años con Él, con Rey vamos a reinar para siempre. Y Él reinará para siempre. Entonces Mateo lo presenta como ¿qué? Como el Rey del cielo. Luego está el libro de Marcos, que es dirigido a los romanos y presenta a Jesús el Mesías como el siervo, lo que les decía yo ahora, el siervo. Marcos presenta a Jesús sin linaje, sin tiempo que perder y con la profecía que está como ministro de Dios desde los 30 a los 31 y 4 meses, 490 días. Lucas nos muestra a Jesús como el Hijo del Hombre. ¿Cómo qué? Como el Hijo del Hombre que vino a enseñarnos cómo vivir las reglas del reino. Entonces Lucas nos muestra a Jesús como el Hijo del Hombre que vino para enseñarnos cómo vivir ¿qué? Las reglas, cómo vivir. No enseñárnoslas, sino cómo vivir las reglas del hombre. Eso nos muestra Lucas. Y llegamos a donde yo quería que llegamos, al evangelio de Juan. Juan nos muestra a Jesús como el Mesías. Juan nos muestra a Jesús como el Hijo de Dios. Juan nos muestra a Jesús como la encarnación de la palabra. Usted ve a Juan 1:1 y ¿qué dice? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que hay hecho. O sea que Juan, tremendo. Yo quiero que ustedes analicen. Juan es el único de los 4 evangelistas que vio a Jesús desde la perspectiva espiritual. Que Jesús era la palabra en el principio, que Jesús era Dios y que Jesús estaba aquí en la tierra. Dijo, vino y habitó con los hombres, mas los suyos no lo recibieron. Entonces Juan nos muestra a Jesús como el verbo, como el Hijo de Dios hecho carne. Juan es el único de los discípulos que vio a Jesús de una manera espiritual. Y usted lee el libro de Juan, y usted en el libro de Juan es el único libro donde ve a Jesús subir a Jerusalén a cumplir las fiestas del Señor. Él va a celebrar Pascua, a celebrar Sukkot, a celebrar la Torá, a cada fiesta. Eso no lo encuentra usted sino en el libro de Juan. ¿Cómo ya hablaba en la Biblia a Juan, el discípulo qué? Amado, sí. Curioso. ¿Y por qué le dicen el discípulo amado? Porque Jesús se sentaba, ¿y dónde se sentaba Juan? Al lado. Pero se sentaba y se quedaba así, ¿o qué hacía Juan?
Se recostaba Jesús a toda hora. Y si Jesús iba para el monte a medianoche, ¿quién se iba con Jesús? Juan. Y si Jesús iba a la montaña, ¿quién arrancaba con Jesús? Juan. Entonces por eso le decía, Juan el discípulo amado, y cuando usted lee la crucifixión de Jesús, el único discípulo, el único que estuvo al frente viendo crucificar a Jesús fue Juan. Era el discípulo amado. Juan amaba a Jesús. Todos los discípulos lo amaban, pero ninguno como Juan. Juan era diferente. Y Dios le pagó, Jesús le pagó también, porque todos murieron martirizados, todos, menos Juan. Todos murieron. El primero que murió fue Jacobo, su hermano. Ese fue el primero que mató a Herodes. Y los otros fueron muriendo martirizados. Juan no. Aunque Juan narra la historia que el enemigo de Dios lo metió en una olla de aceite hirviendo, pero no le pasó nada a Juan. Entonces luego lo mandó a la isla de Patmos a que muriera allá de hambre y solo. Y en la isla de Patmos Juan tuvo una visita. ¿La visita de quién? De Jesús. Muy bien, los que leen Biblia. Jesús se le presentó en la isla de Patmos, y es cuando usted lee eso en Apocalipsis 1:1, dice, y oí la voz como uno de trueno, y me dijo, escribe estas cosas porque son verdaderas. Entonces Dios le dio ese regalo a Juan. Juan en la isla de Patmos recibió la visita de Jesús, y Jesús le empezó a dictar el quinto evangelio, que es el libro de revelaciones que la gente llama Apocalipsis, y es el evangelio de Jesús narrado cronológicamente, día por día, año por año, y las cosas que van a suceder al fin. Ese es el quinto evangelio. ¿Quién tuvo ese privilegio? Juan. Juan, nadie más. Ahora, Dios, Jesús, ya había escogido a los 12. Sí, pero Jesús sabía que él se iba a ir. Jesús es Dios, era Dios y sabía lo que venía. Jesús ya sabía que se tenía que ir. Y tenía 12, pero de los 12 necesitaba dejar un líder. ¿Amén o no amén? Sí, necesitaba dejar un líder. Juan capítulo 1. Vamos a ver si es ahí donde lo tengo. Sí. Juan capítulo 1, versículo 41 y 42. Dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado, ¿a quién? Voy a esperar que llegue. Juan 1, 41 y 42. ¿Ya lo tienen? Listo, dice así. Halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado, ¿qué? Cefas, que quiere decir ¿qué? Pedro, y que significa ¿qué? Roca, exactamente. Mire que Jesús es perfecto, es Dios. Desde el día que vio a Pedro le dijo, se llamaba Simón, su nombre era Simón, hijo de Jonás. Le dijo, tu nombre es Simón, pero de ahora en adelante te llamarás Roca, Pedro, la roca. ¿Por qué? Porque Pedro era fuerte. Pedro no era alguien flojo, no, Pedro era fuerte. Y Jesús lo eligió a Pedro por la fortaleza. Eligió a Pedro para que fuera el líder de los 12, para que los guiara cuando Jesús ya se hubiera ido. Pedro era un líder fuerte, Pedro era un hombre decidido.
Pedro era un hombre, primero, primero iba, le pegaba la mano el que tenía que hacer y luego le preguntaba por qué lo hizo. Pedro era decidido. Y si no recuerde cuando la barca, cuando vieron a Jesús, ¿quién fue el único que se bajó de la barca? Pedro. ¿Me entiende? Por eso Jesús escoge a Pedro. Pedro era decidido. Pero, diga conmigo, pero Jesús necesitaba otro hombre. Jesús necesitaba otro hombre que amara a Dios con locura y compasión. En cuanto a lo espiritual, un apasionado por Dios. Y en cuanto a lo natural, necesitaba un hombre estudiado, que hubiera hecho primaria, bachillerato y universidad. Y aparte de eso, que fuera un hombre de influencias, un hombre que se codeara con los poderosos. Jesús necesitaba otro. Pedro era decidido para dirigir los 12, pero Jesús necesitaba a otro para que evangelizara el mundo. Pero mire bien las características. Tenía que ser un hombre apasionado ¿por quién? Por Dios. Amén. Pero que se codeara con el presidente, con el alcalde, con el gobernador, con los ricos de la región, con los poderosos. Dios necesitaba un hombre así, un hombre así. Y vamos al libro de Hechos capítulo 7. Pila, Dios mío, yo estoy aquí tan tranquilo y feliz predicando. Y ustedes desesperados que el tiempo va pasando. ¿Cuántos están desesperados por irse? Ay. ¿Cuáles? Hechos capítulo 7, versículo 59. Dice así: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Ahí dice durmió, quiere decir murió. 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. ¿Y Saulo qué? Consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. 3. Y Saulo, otra vez Saulo, dice, ¿y Saulo qué? Asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¡Qué tremendo! Saulo de Tarso detestaba y perseguía a los seguidores de Jesús. ¿Los amaba? No. ¿Los qué? Los odiaba, los detestaba, los perseguía, los mataba y los metía en la cárcel. Pero, diga conmigo, pero, aquí hay algo que quiero que usted aprenda. Saulo lo hacía porque Saulo era un hombre apasionado por Dios. Saulo trataba de cumplir todo lo que decía la Torá. Saulo aprendió a los pies de Gamaliel, el maestro de la ley más poderoso de esa época. Saulo era un verdadero seguidor de Dios, pero no conocía a Dios. Repita conmigo, no conocía a Dios. Usted puede saber mucha Biblia, usted puede predicar muchas cosas, pero necesitamos tener una relación ¿con quién? Una relación con Dios. Saulo odiaba a los seguidores de Jesús. Y déjenme decirle,
por gracia de Dios conozco Jerusalén. Es lo mismo hoy. En Jerusalén y en cualquier parte del mundo, los judíos detestan a Jesús. Usted a los judíos no les puede nombrar a Jesús porque lo detestan. Entonces este Saulo de Tarso sabía mucha letra, era amigo de todos los poderosos del templo, era amigo de todos los ricos de Jerusalén y de todo el reino, era amigo de los romanos, era el evangelista perfecto que necesitaba Jesús. Ay, ay, ay. Diga, ese era el que necesitaba Jesús, dígalo. Sí, era perfecto, ese era el que necesitaba Jesús. Vamos al capítulo 9, 9:1. Dice, y Saulo, respirando a una amenaza, ¿sí qué más? Y muerte contra los discípulos de Jesús, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¡Wow! Tremendo. Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, ni comer, ni beber. Aleluya. Tremendo. Saulo tuvo un encuentro con Jesús. ¿Cuántos dicen aleluya? Sí. Y no es que vino Jesús amablemente, dice no, que vino un rayo del cielo, lo dejó ciego a él el caballo y cayó al piso y se golpeó. Tuvo un encuentro, un cara a cara con Jesús. Y dice la Biblia, lo que leímos, que cuando allá tierra vio a Jesús, vio a mi Jesús en persona, y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mire aquí algo bonito, Jesús no lo regañó, Jesús no le llamó la atención, Jesús no le hizo reclamos, Jesús no le habló de mala manera, Jesús le habló con amor, diga conmigo, con amor. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué te he hecho? Déjeme decirle algo. Yo creo que cuando Saulo escuchó esas palabras tan apacibles y tan llenas de amor, se le partió el corazón a Saulo. Sí, porque el Rey del universo, el Dios todopoderoso, a quien él perseguía, no le está haciendo reclamos, no le dice te voy a castigar, te voy a mochar una piedra, no, le dice Saulo. Jesús se pone por debajo de Saulo, lo pone a Saulo arriba y dice, ¿por qué me persigues? Esas palabras le partieron el corazón a Pablo y Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Lo vio, ¿y quién eres? No te conozco. Pablo estaba convencido que estaba siguiendo herejes, pero al que seguía era al mismo Jesús. Y le dice Jesús, yo soy Jesús,
¿Y qué le dijo Saulo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¡Ay, ay, ay! ¿Cuál fue la respuesta de Saulo? Señor, ¿qué? ¿Qué quieres que yo haga? Diga conmigo, tremenda conversión. Vamos, dígalo, ¿tremenda qué? Tremenda conversión. Ese Saulo, el que mataba a los cristianos, ahora había tenido un encuentro con Jesús. Usted léalo en su casa ahora, todo el versículo, todo el capítulo 9, léalo ahora en su casa. Y tremendo. Y este hombre, Saulo de Tarso, que mataba a los cristianos, se convirtió en el predicador del Evangelio de Jesucristo. Predicó en Roma, predicó en Italia, predicó en Grecia, en Antioquia, en Damasco, en todo el mundo que había en esa época. Pablo fue país por país, ciudad por ciudad, y predicó el Evangelio de Jesucristo y llenó el mundo de Jesús. Era el evangelista que Jesús necesitaba. Cuando usted lee el libro de Hechos, dice que cuando murió se mató el traicionero. ¿Cómo es que llamaba el traicionero de Judas? Ellos estaban reunidos y a los 2-3 días, sin que nadie les dijera, dijeron, bueno, hay que reemplazar el puesto de Judas. Y se azararon y fueron y oraron, pero no esperaron la respuesta y nombraron a Matías. Y Matías completó a los 12. Yo le hago una pregunta. ¿Cuándo usted volvió a escuchar de Matías? Nunca. Nunca se volvió a saber nada de Matías. El número 12, escogido por el Rey del cielo, se llama Saulo de Tarso. El evangelista que llevó el evangelio de Judas a todo el mundo de la época. Recuerde la palabra de Saulo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Usted va a repetir a la cuenta de 3 lo que es esa palabra. 1, 2 y 3, ya. Están con hambre, como si hubieran almorzado. 1, 2 y 3, ya. Esa es la palabra que nos tenemos que hacer nosotros hoy. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Yo le hago una pregunta. Yo sé que ustedes no han navegado en alta mar. Yo he navegado en alta mar. Y cuando usted va en mar adentro, las olas mar adentro no son como las que usted ve en la orilla. Mar adentro las olas son más altas, son bien altas, mueven hasta el barco si hay oleaje fuerte. Y en alta mar, si alguien cae al agua, está perdido. El que caiga al agua se perdió. En el velero, en el que yo he andado en el alta mar, era en velero. Un velero es pequeñito, no es tan grande. Cuando uno va en el velero, uno tiene un chaleco con un lazo, pues para que me entienda, y uno se amarra al velero, uno está amarrado al velero. Uno se puede mover, pero está amarrado al velero. ¿Por qué? Sencillo, porque si en un oleaje de ese, en una cosa fuerte, el barco llegará a uno a dar un traspié y caerse del barco, uno por lo menos está amarrado y lo pueden sacar. Pero si se cae sin estar amarrado, se perdió, no lo van a encontrar. Para mí me impresionaba eso, porque yo veía que pasábamos y pasaba una ola y ya de allá no se veía. Déjeme decirle algo. ¿Por qué te estoy dando esta ilustración hoy? Porque nosotros los cristianos andamos en un barco grande, cómodo y poderoso que se llama Jesús, en el Evangelio de Jesucristo. Pero ¿sabe? No nos asomamos por la borda. Si usted se asoma por la borda de su vida, hay familiares suyos que están a punto de morir. Y no hablo de una muerte natural, no, de morir en el pecado, en la enfermedad, sin esperanza. No, ese perverso, no, nosotros estamos aquí cómodos. Déjeme decirle, la gente afuera se está muriendo sin Cristo. Y usted y yo tenemos salvavidas. Si en el barco le tiraran a los que caen un salvavidas, se salvan. Así pasa en este mundo, la gente se está muriendo.
Y usted es la única esperanza que le queda para sus vecinos. Usted es la única esperanza para sus familiares. Somos los Saulos. Tal vez no podamos predicarle a tanta gente, pero tratemos de salvar a los que están alrededor. Trate de preocuparse por sus vecinos, así no los conozca. Por su familia. Deje tanta comodidad. Dios necesita Saulos apasionados. Dios necesita gente, porque la gente alrededor nuestro se está muriendo. Día a día mueren miles sin Cristo. Yo quiero que me ayuden con eso. Ese es mi ruego y mi oración ahora. Y mi trato de buscar más, de estar cerca de Dios. Necesitamos salvar almas. Dígale a su vecino, necesitamos salvar almas. Necesitamos salvar a los perdidos. ¿Me entiende? El mensaje es más largo, pero lo voy a dejar hasta allí. Tú tienes el evangelio del reino. Tú tienes el tiquete para la vida eterna para alguien que lo necesita. Hay alguien, no me digas que no. Hay alguien. En tu casa hay alguien. Al lado de tu casa, algún vecino, hay alguien. Algún amigo tuyo, hay alguien. No importa que se burlen, háblales. No importa lo que digan, insiste. Saulo nunca se entregó. Le predicó al rey Agripa. Y le predicó y Agripa le dijo, uy, Pablo, estás loco. Las muchas letras te han vuelto loco. No importa lo que te digan. Vamos a cazar almas. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Inclina tu rostro, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra, Señor. Yo diría que antes que todo necesitamos un encuentro contigo, Señor. Sí. Si no tenemos un verdadero encuentro contigo, no va a pasar nada, Señor. Necesitamos un encuentro contigo, Señor. Necesitamos ser como Saulo. Saulo se encontró contigo y su vida fue alterada. Un encuentro contigo altera nuestra vida. Un encuentro contigo nos hace diferentes. Un encuentro contigo, Señor, cambia las perspectivas de la vida, Señor. Vamos, dile, Señor, necesito un encuentro contigo. Dile, necesito que me llenes de tu Espíritu Santo. Dile, necesito ser apasionado por los perdidos, apasionado por el que no te conoce. Dile, Señor, porque el día que partamos de esta tierra, nada nos vamos a llevar, absolutamente nada. Lo único que llevaremos será aquellos que se hayan salvado porque les predicamos, porque les hablamos de Jesús, porque les enseñamos que hay vida eterna en el cielo, Señor. Altera nuestra vida, Señor, con un encuentro sobrenatural. Espíritu Santo, toca a cada persona que está en este lugar. Toca a cada persona de los que nos ven en otros países, en otras ciudades. Señor, toca, cambia, transforma nuestra mente, transforma nuestros corazones, que entendamos que no nos vamos a llevar nada, Señor, nada, que esta vida aquí es pasajera, corta, ínfima, Señor.
Así que te doy gracias, eterno Dios, por esta palabra. Y ayúdanos a ser más santos, más apasionados por las almas y más apasionados por ti. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A todos que nos ven les decimos que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios alce su rostro sobre ustedes, que Dios ponga en ustedes paz. Que todo plan de Satanás se destruya en el nombre de Jesús. Que las bendiciones del Dios Todopoderoso los persigan y los alcancen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.